Y este es un caso apestoso, obsceno, lo que pasó en el caso León de Troya. Entonces, y sale la fiscal, es un juicio. Es un juicio que tiene mucho que ver con el caso de la mafia albanesa. Por lo tanto, sí es un juicio. Obviamente que estamos a merced de que los asambleístas que están llevando el juicio político hagan bien la letra y de esa manera le digan primero a la señora Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que esto no es un retrasos en el procesamiento de casos León de Troya. No es retrasos. Aquí se tapó, se encubrió el cometimiento de varios delitos y jamás se lo llamó al presidente Lasso a que dé cuenta y razón de todo lo que pasó con él. En el informe León de Troya, caso León de Troya, se habla, por ejemplo, de que se tramitó el nombramiento, tráfico de influencias para nombrar a Bernardo Manzano ministro de Agricultura. Entonces hizo este tráfico de influencias. Entonces, pero ¿cómo llegamos a probar que sí pasó? Cuando aparece el decreto del presidente Lasso, por el cual se demuestra que sí lo nombró. Entonces sí surtió efecto el tráfico de influencias. Entonces calza el caso León de Troya con lo que en la práctica sucedió. Nombraron a Manzano para de esa manera controlar los cupos de exportación de banano. Y no nos olvidemos que a través del banano sale mucha droga. Sí es un juicio, pues, mi querido Jairo. Claro que es un juicio porque el primer tema que se tiene que tratar allí, es precisamente el tema del caso León de Troya, que es un caso de narcotráfico de la mafia albanesa. Entonces, claro que es un juicio político. Es un juicio político, pero ojalá los asambleístas tengan claro el tema, porque cuando veo las causas que esgrime Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana para llevar a juicio político a Diana Salazar, dice que la lleva por retrasos en el procesamiento de casos de León de Troya y del caso INA Papers. En el caso INA Papers, para comenzar por el último, no hay retrasos. Es haber levantado el orden de prisión preventiva contra Lenín Moreno, cuando está probado en el proceso que ellos mismos manejaron, que recibió plata contante y sonante de Sinohydro Corporation a través de la empresa Recorsa de Panamá. Y entonces, ¿por qué le levanta el orden de prisión preventiva? ¿Por qué le levanta? Si es un hecho evidente, es un delito totalmente comprobado. Entonces, no es un tema de retrasos, como dice la interpelante. Y luego dice retrasos en el caso León de Troya. No es retrasos en el caso León de Troya. El caso León de Troya es un caso en donde se encubrió el cometimiento de varios delitos, entre ellos el tema del narcotráfico. Y también otro tipo de delitos, como por ejemplo tráfico de influencias, como por ejemplo todo lo que sucedió dentro de la policía, violentando el ordenamiento jurídico ecuatoriano, incluso, ya lo voy a explicar. Entonces, cuando esto se ve, entonces uno dice, si se meten a hacer un juicio político y a una persona del nivel, de la fuerza, del poder de Diana Salazar, no era la chambonada de ir a hacer una presentación pésima o mal presentada. Por lo pronto, en lo que está aquí planteado como juicio político, no son temas que le atañen al Ecuador. Retrasos en el procedimiento del caso León de Troya. El caso León de Troya es mucho más grave que eso. Va de manera didáctica. 13 de mayo de 2021 se crea una unidad especializada en investigación contra la delincuencia organizada transnacional número 1 en Manta. 13 de mayo del 2021. Inicialmente lo que buscaban era desenredar una cantidad de información que tenían y tener más claro el tema de la penetración de la mafia albanesa y del tema del narcotráfico. Ese fue el objetivo. Y con eso se crea el famoso caso León de Troya, que se crea dentro de la Policía Nacional. Entonces comienza a caminar esta investigación. Y el 7 de julio del 2021, voy en orden, 7 de julio del 2021,
la comandante general de policía, Tania Varela, concurre a la presidencia de la República a presentarle la información que tenían recabada de este caso. Pero de la información que ellos tenían es que el gobierno, a través de su gente y de los parientes de Guillermo Lasso Mendoza, estaban contaminados con este tipo de vinculaciones. Y sucede que Guillermo Lasso Mendoza calla. Y no es que, aquí viene un tema, no es que calló y no pasa nada, sino que él no podía callar. No podía callar. ¿Por qué razón? Porque eso no lo permite el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro cuando nos enseña lo siguiente. Modalidades de la conducta. La conducta punible, o sea, la conducta antijurídica que puede llevar a una persona a la cárcel, puede tener como modalidad la acción o la omisión. No solamente la acción, sino la omisión. Y luego dice este artículo, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Y el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal dice que deberán denunciar, es una obligación, quienes estén obligados a hacerlo en el caso de los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones conozcan de la comisión de un delito contra la eficiencia de la administración pública. Entonces, estaba obligado Guillermo Lasso a denunciar esto a la fiscalía y calló, porque la gente de él estaba metida en la delincuencia, en todo tipo de delincuencia, y calló. Y entonces, me voy a apoyar en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, en ciertos pasajes de este informe, firmado por Fernando Villavicencio. ¿Por qué lo hago? Porque los que más le han fallado a Villavicencio son los que dicen defenderlo y honrar su memoria. Pero si honran la memoria de Villavicencio, entonces tienen que apoyar el juicio político contra Diana Salazar. Y tienen que, ¿por qué? Porque no lo llevó a comparecer a Guillermo Lasso Mendoza y a una cantidad de gente que son mencionados en este informe, en el caso León de Troya. No los llevó a comparecer ante la justicia. Taparon muchos casos de corrupción y muchos casos de delincuencia, del cometimiento de delitos. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo? Fernando Villavicencio? Se refiere a Rubén Cherres cuando dice que habrían aportado cerca de $1,5 millones a la campaña de Guillermo Lasso. Esto es gravísimo. Entonces viene la pregunta, ¿esto ha investigado la Fiscalía? Esto está en el informe del caso León de Troya. Está en el informe del caso León de Troya. Y debía la Fiscalía haber investigado esto, lo que se llama por cuaderno separado. Tenían que investigar este tema. O sea, decir, a ver, aquí aparece ese $1,5 millones con el cual llegó a la presidencia Guillermo Lasso Mendoza. Y también tenían que, como dice Villavicencio, lo dice él, no yo, requerir al Consejo Nacional Electoral que certifique el tema de los aportes a la campaña presidencial de Guillermo Lasso Borrero. Porque ahí estuvieron, según Villavicencio, aportaciones o donaciones de Rubén Cherres Fagioni y de José Nebot Saadi, el hermano de Jaime Nebot Saadi. Entonces, esto es importante que lo veamos. Ahora, ¿qué es lo que pasó aparte de todo esto? ¿Qué es lo que pasó? Que en el caso concreto de lo que sucedió, primero, cuando se dan cuenta ya, o sea, se enteró del caso León de Troya el presidente Lasso, entonces inmediatamente la policía desarma el equipo de investigación que estaban llegando a lo más profundo de estas vinculaciones con la mafia albanesa y de otros delitos que cometían el gobierno de Lasso. Y obviamente en esto participa el general Gilberto Giovanni Ponce Parra, director nacional de investigaciones antidrogas, donde se ordena que sean trasladados y asignados a otras unidades y provincias las personas que integraban esta unidad de investigación. O sea, habrá visto algo más inaudito que esto se haga, o sea, desarmar un equipo de investigación. ¿Con qué objetivo? Que no se investigue.
Entonces, esto es grave lo que pasó. Grave, gravísimo lo que pasó. Luego se da un caso que es increíble. El mismo general Giovanni Ponce Parra ordena el cierre de la investigación. Ordena el cierre de la investigación. Siento que el cargo que él ostentaba en la policía era de Director Nacional de Investigación Antidrogas. Y ordena el cierre de la investigación. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Pero el tema no solamente queda allí, sino que luego el fiscal que llevaba el caso, porque ya se pusieron de acuerdo, porque esto lo estaba tocando al gobierno de Lasso y especialmente al presidente. Y sucede que el 25 de enero del 2022, el fiscal que llevaba el caso presenta la solicitud de archivo del caso León de Troya al juez que estaba conociendo ya el caso, al juez de la Unidad Penal de Manta. ¿Y qué le dice en este pedido? Le dice que no se ha podido obtener elementos de convicción suficientes para formular cargos en contra de estas personas. O sea, habrá visto semejante despropósito, haber afirmado que no habían elementos de convicción cuando de este caso se desprende el cometimiento de numerosos delitos y de vinculaciones con la mafia albanesa. Entonces, para el fiscal de Manta no hubo ningún tipo de elementos para poder seguir continuando con esto y pide el archivo de la investigación. Y el juez de garantías penales inmediatamente archiva el caso, donde también él tiene responsabilidad, porque él tiene que haber visto el expediente y dentro del expediente está el informe del caso León de Troya. Entonces, por mucho que el fiscal le pida, el juez lo que tenía que hacer es continuar con el caso. Esto se utiliza en el derecho penal. Cambiar de fiscal y ordenar que otro fiscal continúe con el caso. Esto es lo que debía hacer. Pero respecto de por qué el fiscal de Manta tomó la decisión de pedir el archivo de la investigación pensando que nunca se iba a conocer de este tema, entonces sucede que lo pide, pero aparece el teniente Rodney Rengel. Y el teniente Rodney Rengel declara en Ecuador Inmediato, él siendo parte de la unidad de investigación del caso León de Troya, que concurrieron con el coronel Erazo donde el fiscal Balda, y que el fiscal Balda le supo decir que el pedido de archivo vino de la fiscal general del Estado. O sea, la fiscal general del Estado, según Rodney Rengel, fue la que pidió que se cierre la investigación. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y entonces, de esta manera intentaron tapar el tema, pero esto vuelve a aparecer en la palestra. Vuelve a aparecer en la palestra. Y Fernando Villavicencio, en su informe, dice lo siguiente, y aquí podemos incluso encontrar, no digo directamente la pista de por qué lo mataron, pero esta también puede ser una de las hipótesis de por qué lo mataron. Dice, el presidente de la República deberá dar razones a la propia Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una inacción respecto del impulso de actos investigativos y o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de las supuestas infracciones a él informadas. Deberá dar razones a la Fiscalía, o sea, no dice al pueblo, sino que debe concurrir a la Fiscalía a indicar por qué ha mantenido una inacción. O sea, le está dando al corazón a Guillermo Lasso, Fernando Villavicencio. O sea, si bien fue una persona totalmente obsecuente con Lasso, esto lo hundió con Lasso. Y luego dice que que lo visitó a Lasso el 31 de enero del 2023. 31 de enero del 2023. Y que en esta visita reafirmó que el presidente tenía conocimiento con debida antelación de los supuestos hechos de irregularidades, en que estarían comprometidos el gobierno nacional a través del accionar de Rubén Chérez Fagioni, Danilo Carrera Duret y demás ciudadanos. Y además habla Villavicencio de que los mencionados ciudadanos presuntamente pedirían valores económicos a los contratistas a cambio de la adjudicación de dichos contratos. Una corruptela de Padre y Señor nuestro. Y esto le llama la atención. ¿A quién le llama la atención?
le llama la atención al mismo Fernando Villavicencio. Por eso en las conclusiones, en el punto 5, habla Villavicencio de los vínculos entre amigos cercanos del gobierno, al cuñado del presidente de la República con personas que aseguran haber financiado la campaña presidencial de Guillermo Lasso Mendoza a través de donaciones y aportes no declarados al Consejo Nacional Electoral respecto de esos bienes. Incluso en el acápite 11 de las conclusiones del informe de Villavicencio dice: este informe concluye que el presidente Lasso tenía conocimiento desde el 7 de julio del 2021 de las irregularidades que bordeaban las relaciones del ciudadano Cherez Fagioni con la mafia albanesa, así como también de las relaciones de Cherez Fagioni con su cuñado Danilo Carrera, para obtención de supuestos favores políticos, nombramientos de ministros, gerentes de empresas públicas. Y entonces, con todo esto, y además, mire entre las recomendaciones, porque es un tema muy largo, Jairo, pide que comparezca el doctor Rubén Balda Zambrano, el fiscal que cerró la investigación, a que informe si la decisión de archivo de la investigación penal fue puesta en conocimiento de la fiscal general del Estado. El momento que Villavicencio está diciendo eso, está prácticamente poniéndole con la soga al cuello a la fiscal. Porque está diciendo, aquí me aclaran qué es lo que pasó en este tema. ¿Qué es lo que pasó en este tema? Y no solamente este tema, en este caso León de Troya, consta en el informe de Villavicencio cosas como esta, cuando dice que por disposición de la excomandante, o sea de Tania Varela, comandante de la policía, los generales Giovanni Ponce Parra y Mauro José Vargas Villasís debían informar a la Embajada de los Estados Unidos de América acerca de la existencia de varios generales de policía vinculados a estructuras criminales de tráfico de sustancias estupefacientes. Entonces viene un tema. Partamos de que eso, en el supuesto consentido de que fue así, Jairo. Partamos de eso. ¿Qué tenían que hacer los generales? Primero, por órgano regular, informar a la comandante general. Pero la comandante general más bien los manda que informen a la embajada. Cuando lo que tienen que hacer es verificar esa información y denunciar a la Fiscalía General, pues, si habían generales vinculados al narcotráfico. Es lo que tenían que hacer. Pero no mandarlos a que le tiren la lengua al embajador de los Estados Unidos y salió diciendo en el Ecuador hay generales. ¿Y de qué sirvió eso? Para que los voten a 4 generales, para que accedan a la policía y consoliden el poder dentro de la policía, el esposo de la comandante de policía, el coronel Noguera, y otros 3 coroneles más. Pero esto que fueron a informar al embajador de Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos, de esto no se abrió ningún cuaderno de investigación. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está la soberanía? ¿Acaso que nosotros dependemos de los Estados Unidos para ir a informar allá del supuesto cometimiento de un delito? Entonces, este es un caso apestoso, obsceno, lo que pasó en el caso León de Troya. Entonces, y sale la fiscal, es un juicio. Es un juicio que tiene mucho que ver con el caso de la mafia albanesa. Por lo tanto, sí es un juicio. Obviamente que estamos a merced de que los asambleístas que están llevando el juicio político hagan bien la letra y de esa manera le digan primero a la señora Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que esto no es un retrasos en el procesamiento de caso León de Troya. No es retrasos. Aquí se tapó, se encubrió el cometimiento de varios delitos y jamás se lo llamó al presidente Lasso a que dé cuenta y razón de todo lo que pasó con él. Todo lo que pasó con él. Entonces, cuando uno lee todo esto, dice, si algo pasó, aquí hubo encubrimiento. Aquí no quisieron que esto salga a la luz pública. Y el presidente Lasso, lo que pasó con el presidente Lasso, es que el momento que la policía le hizo conocer de los pormenores de la gente del entorno del presidente en varios tipos de delitos, y también el tema de la mafia albanesa, y de su cuñado, se volvió el presidente rehén. Le bajaron los pantalones el 7 de julio del 2021 y de ahí para adelante ya Lasso no pudo hacer nada para poner orden en la policía.
no pudo hacer nada. Ya perdió el control de la Policía Nacional. Pero independientemente de ese papelón que hizo Lazo, él tenía que concurrir a la Fiscalía y contestar las preguntas que debían hacerle en base a todo lo que él tapó, de lo que conoció, del cometimiento de varios delitos, porque él era el causante número uno. Primero, porque conoció. Y segundo, porque muchos de los delitos se perfeccionaron con su firma. Voy a poner un ejemplo. En el informe León de Troya, caso León de Troya, se habla, por ejemplo, de que se tramitó el nombramiento, tráfico de influencias para nombrar a Bernardo Manzano ministro de Agricultura. Entonces hizo este tráfico de influencias. Entonces, ¿pero cómo llegamos a probar que sí pasó? Cuando aparece el decreto del presidente Lazo, por el cual se demuestra que sí lo nombró. Entonces sí surtió efecto el tráfico de influencias. Entonces calza el caso León de Troya con lo que en la práctica sucedió. Nombraron a Manzano para de esa manera controlar los cupos de exportación de banano. Y no nos olvidemos que a través del banano sale mucha droga.